Bueno, conversamos con Celso Fantina, el presidente de FEDEAGRO. Muy a propósito, Celso, y bienvenido, por supuesto, porque en los últimos días, como ha habido intensidad, ha habido crispación, agitación, en fin, hubo ciertos desajustes en el abastecimiento nacional, el sector agrícola pues tiene una gran responsabilidad en ese sentido porque es un nutriente fundamental para la familia venezolana. Y me gustaría que hiciéramos una especie de balance en este momento de cómo están las cosas y, por supuesto, bienvenido. Gracias, Carlos, y que el Santo Cristo de la Grita nos cubra a todos y nos dé de verdad la sabiduría para seguir adelante, igual a los políticos, ¿no? Que terminen de acomodar este entuerto. No, el sistema agroalimentario Sí. que hemos hablado aquí es un sistema muy complejo. En el caso de la preocupación de muchos venezolanos, muchos consumidores con el tema de las hortalizas, ya nos reactivamos. Bueno, hoy están de fiesta allá en La Grita, que es un nicho muy importante de distribución de las hortalizas. Prácticamente el 70% de las hortalizas salen de Mérida, Táchira, Trujillo, parte de Lara, Sí. y luego el resto del país, ¿no? Ya, yo creo que estamos ya en Se un está 80, fluyendo ese un abastecimiento otra 80, vez. yo creo que hoy estamos en un 80% ya de distribución. Por supuesto, las zonas más lejanas del país pueden tardar 48 horas más en llegar. Ahora, eso se perturbó un poco por la agitación, las manifestaciones, el tema del combustible, el tema de la incertidumbre. Los famosos gochos no se movieron hacia las principales ciudades porque estaban o están aún algunos de ellos detenidos. ¿Tú piensas entonces que ya para esta semana la situación vuelve a surgir sin mayores contratiempos? Claro, cuando el mismo Ejecutivo anuncia la paralización de los transportes, digamos, 72 horas antes de las elecciones del 28, también el productor en el campo no cosecha, resguarda, digamos, en el campo, digamos, las hortalizas que vas a cosechar. En el caso de las materias primas, maíz, arroz, azúcar, todo Sí. eso está resguardado en silos especiales, ¿no? Y todo lo que es aceite, gracias a Dios ahí no hubo ningún problema, pero en el caso de las hortalizas, tú tienes que reiniciar nuevamente la cosecha en campo, negociarlas, porque alguien tiene que hacerse Sí. responsable también del pago a nuestros productores. Por supuesto, el miedo de no poder surtir, el miedo, ¿sabes?, de trancas en las vías. Entonces ahí nos paralizamos tal vez unas 72 horas, pero reiniciamos. Yo creo que el consumidor que se quede tranquilo. Tema de precio, la hortaliza se mueve mucho por oferta y demanda. Sí, hubo Esta es una momentos. época también donde las lluvias impactan las hortalizas. Vean las dificultades Sí, claro. que hay desde el punto de vista del productor. Se le encarece porque hay que cuidarlas más, hay que preservarlas con fungicidas, herbicidas, insecticidas. Entonces, estamos en una época donde siempre históricamente tienden a subir hasta un 20-30%. Sí, eso iba a comentarte, que quizá por el momento, por la circunstancia, por los episodios que se generaron de agitación, algunos se aprovecharon también y de repente se Seguro. encontraban algunos productos a un precio muy por encima de lo que normalmente es, digamos, la dinámica del equilibrio. No, y hay unas entradas todavía de contrabando desde Colombia Ah, bueno, ese es otro que tema. también se aprovecharon desde el lado del Zulia. Vimos unos precios, sobre todo de la papa, vimos unas hortalizas colombianas también abusando de los consumidores. Ahora, pero eso se estabilizó ya en términos generales. Yo creo que sí. Digo, Ya. en cuanto a precio, No, Celso. sí, prácticamente hemos estado a unos niveles con los precios, hablando de las hortalizas, que a veces hay productores, el tema de la zanahoria, a veces no cubren sus costos de producción. Ha estado muy baja. La papa sí ha tenido un repunte, gracias a Dios. Hemos aumentado inclusive la superficie de siembra, nos habíamos estancado 10.000, 11.000 hectáreas, vamos por 13.000. O sea, el país necesita también, el país agrícola, de que haya consumo, ¿no? Y entonces no solo consumo, que hemos visto cómo aumentó en harina precocida, aumentó en arroz. Pasamos de 16, 17 kilos a 21 kilos de arroz. ¿Sabe? El venezolano está consumiendo más arroz, harina de trigo. Hemos visto cómo consumen más pasta y a veces las hortalizas se nos quedan en los campos, ¿no? Ahora, recién hubo una reunión, Celso, del Consejo de Economía, el Consejo Nacional de Economía Productiva. Allí se vislumbraron las cosas en medio pues, de todo lo que ha sido el momento de contradicción y de agobio, ¿no? Y de incertidumbre. Pareciera, Carlos, que el tema económico
va a seguir con reuniones. Nosotros hoy, el sistema agroalimentario, en el caso de los que importan y producen los agroquímicos y traen semillas para nosotros los agricultores, vamos a tener una reunión con el Ministerio de Finanzas. Hay que seguir trabajando. Yo creo que en el interior del país, el nivel de pobreza, el nivel de daños en la infraestructura, la falta a veces de agua potable, ¿sabes? Servicios públicos, hay que detenerse también en ver qué daño hay, ¿no? La agricultura está dispersa a lo largo y ancho de todo el país. Pudiéramos decir que esto es una agricultura de tipo familiar, ¿no? Entonces, muchos han aguantado por el tipo de vida que tienen, una vida muy humilde, muy tranquila. Por eso siguen produciendo el alimento los venezolanos. Si fuese a nivel industrial, que tú tuvieses esos nichos de industria dispersos a lo largo y ancho de estas regiones que se han empobrecido, yo creo que hubiese que importar más del 90% de los alimentos. Entonces, en el caso de las hortalizas es un esfuerzo enorme que están haciendo nuestros productores y luego aguas abajo los transportistas, los ferieros cuando montan sus ferias en los grandes centros de consumo que son las ciudades. Entonces, yo creo que también el Ejecutivo y tiene que meterle la lupa al tema de infraestructura, Pero eso puentes, se conoce, ¿no? carreteras. Digamos, el examen se ha hecho, ¿no? La precisión está claramente definida. El tema es actuar, ¿no? Y el tema Sí. también es inyectar recursos. Exactamente, el tema por eso lo venimos, digamos, muchas veces denunciando lo que pasa en las zonas agrícolas justamente por eso. Bueno, vamos a hacer una pausa, Celso. Estamos conversando con Celso Fantinel, presidente de FEDEAGRO. Bueno, continuamos con Celso Fantinel, presidente de FEDEAGRO. Bueno, sí, decíamos, la evaluación y el diagnóstico se ha realizado. Ahora, a la par de ello surge, por el momento de intensidad y de contradicciones en el terreno político, el tema internacional, y dentro del tema internacional vuelve a hablarse de posibilidades de sanciones. Eso sería muy severo y muy duro para el sector agrícola, como para toda la economía venezolana, ¿no? Sí, yo no me veo produciendo maíz, arroz o caña de azúcar, que son los rubros extensivos, sin producción de diésel, sin nuestros insumos. Es complicado, ¿no? Claro. Realmente habíamos logrado nuevamente, por tercer año consecutivo, no hemos caído en la producción, tampoco hemos avanzado a los niveles que puede avanzar la agricultura venezolana por tema de recursos, financiamientos, pero vemos que tenemos arroz cercano al 60%, caña de azúcar ya pasó al 60%. Ojo, hablando de los niveles de consumo que tenemos, con una diáspora de alrededor de 8 millones de venezolanos que se fueron, nosotros estamos mirando muchos productores, muchas asociaciones, el tema de exportación, se está exportando ajonjolí, el frijol chino, se está exportando ya nuevamente café, el cacao, ¿sabes? Ver nuevamente para exportar plátano, o sea, todo lo que pudiéramos estar, algunos rubros en excedente, buscar manera de exportarlo a las islas del Caribe, pudiéramos, todas las islas aquí en el Caribe, pudiéramos tener un par de millones también de consumidores nuevos que pudiéramos atender, cosa que hace Colombia, cosa que hace Dominicana, Sí, que nos han quitado esos nichos que eran prácticamente de Venezuela. Fíjate, ahora que mencionabas el tema de la diáspora, Celso, ¿cómo han hecho con la mano de obra del campo? Que mucha de la gente que se fue es del campo venezolano, de la provincia venezolana, en búsqueda de mejores condiciones de vida, en fin, y por el nivel de temor, incertidumbre, y también por la permeabilidad. Se va un familiar, me voy yo también, y eso es como una cadena, ¿no? Pero en todo caso, la mano de obra del campo se ha visto muy afectada con esto. Sí y no. Como te dije antes, como las hortalizas, esos rubros, estamos en agricultura familiar, Sí. la propia familia es la que trabaja, el espíritu andino con los convites, cómo se ayudan entre ellos. Yo veo la asociación que tenemos allá en el Molino, los pueblos del sur de Mérida, Sopromol, cómo tienen este proyecto de producción de semilla de papa, ¿no? Semilla de papa granola, cómo todos se unen los 20 productores de la asociación y cómo se ayudan. Y yo creo que ese es el espíritu de ellos. El tema café sí es más delicado porque ahí se necesita a la hora de la cosecha mucha mano de obra y entonces tú ves cómo se dilata una cosecha en vez de hacerla tal vez en 60 días, te dilata 120 días. Pero bueno, son las cosas que
que hay que tocar, esos temas también se hablan. Mecanizar café en nuestras montañas es muy complicado, eso es muy de mano de obra, igual el cacao, por eso vemos como los rubros, en vez de crecer, decrecen por ese tema también de la mano de obra, el tema de los rubros tal vez extensivos con maquinaria, con tractores, tienes muchos menos problemas porque igual depende también de la topografía del sí, lugar donde te porque cuando encuentras. estás en plano es mucho más fácil acarrear los fertilizantes, hasta con maquinaria, hay bolsas de 1000, 2000 kilos, hay equipos, y entonces ya la mano de obra ahí a veces no es tan importante, es importante si el tractorista, si el que sabe sembrar o el que sabe cosechar, digamos, y luego la cadena, el tema del transporte. Sí, ¿no? ahora fíjate, pero al final de cuentas para seguir impulsando, tú dices, bueno, nos hemos mantenido más o menos igual en la producción en términos generales, pero para seguir impulsando esa producción necesitamos del crédito, ¿verdad? Y ese crédito sigue allí estancado, es muy bajo, es muy pobre en términos generales. Bueno, y este nivel de incertidumbre, bueno, habrá sanciones, ¿cómo va a afectar, cómo va a impactar? Eso me imagino que tendrán que evaluarlo bastante bien, no solamente aquí, sino externamente, ¿no? Claro, fíjate que la banca, hace 4 años, la cartera agrícola era 45 millones de dólares, ya pasa a los 300, Claro. pero las necesidades son 1.500 millones de dólares. ¿De dónde sacamos ese dinero? Una buena parte del ahorro de los productores, otra parte de todos los empresarios que importan los insumos. También hay empresas transnacionales que ya le dan financiamiento a estos empresarios y no los trasladan. Sí, desde hace un par de años vienen aumentando y luego, bueno, hay formas de pago, hay anticipos. Al llegar la mercancía se paga un 30%, luego en diciembre se paga el restante 33%, ¿sabes? Hay mecanismos, pero estamos, digamos, yo creo que con todo y la maniobra que hacemos apenas estamos unos 700 millones de dólares, estamos a la mitad. Si nosotros tuviésemos 1.500 millones de dólares año, te aseguro, por unos 5 o 6 años tienes, digamos, abastecimiento de un 90-95% en la mayoría de los rubros. Ahora, ¿cómo pudiera alcanzarse esa cantidad? Habíamos hecho solicitudes inclusive a la vicepresidenta el tema del encaje legal que se utilizara para la agricultura y la ganadería. Fíjate que el sector ganadero no tiene gaveta agropecuaria, a veces incorporan algunas hortalizas, es solo maíz y arroz, ¿no? O sea, la cartera agropecuaria prácticamente está destinada a maíz y arroz, luego abren una ventanita para leguminosas, en el caso del frijol o alguna caraota. Ahora, el discurso oficial nos dice que el abastecimiento es mayor que los porcentajes que ustedes manejan en cuanto a cobertura. ¿Es así o no es así? Eso a veces... Es según como me hagas la pregunta, sí, ¿no? Porque sí, a lo mejor en otros no. El abastecimiento sí es alto, debe superar el 90%, pero a nivel de soberanía agroalimentaria, con los desempeños que vamos a tener ahora en el maíz blanco, amarillo y el arroz de invierno, lo que tuvimos en caña y otros rubros, vamos a estar cercanos al 60%. Ojo, siempre hablando con el consumo que tenemos actual, que hay unos consumos en unos rubros buenos y en otros muy bajos. Entonces ahí es donde uno debería mejorar. Si aumentamos los consumos, vas a ver que la soberanía va a bajar. Sí. Bueno, hay mucho por hacer todavía, sin duda alguna. Gracias por toda esta información, ¿no? Un poco ubicarnos en cómo están las cosas en este momento, luego de estos días de intensidad y de controversia. Gracias entonces a Celso Fantinel, pero nos vamos a la pausa, como siempre. Al retorno van a tener el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.